Y si el problema no es tu consultorio, sino la forma en la como lo estás viendo en este momento. Esto es algo que digo muchas veces y digo en mis sesiones de mentoría y en mis acompañamientos. Y me doy cuenta que muchos de los médicos que empiezan a trabajar conmigo se dan cuenta que están viendo su práctica profesional de una manera diferente. Mi nombre es Clara Ramírez, soy mentora de médicos y profesionales de la salud y hoy quiero que hablemos de este tema, de esta forma en la que tú estás viendo tu consultorio o tu negocio del área de la salud. Bienvenidos a los que están llegando. Hoy estamos en este en vivo que hace parte de una serie de lives que he creado que se llama Despierta tu consultorio de salud y hoy estamos en la sesión número 1. Quiero que tengamos unos espacios un poco, digamos que más pequeños de lo normal. Hoy haré el intento de tener un espacio por unos 30 minutos más o menos para que hablemos de este tema en específico. Y hoy quiero que hablemos de algo que muchas veces está limitando tu crecimiento. Quienes van llegando, ayúdenme a dejar interacciones, porque definitivamente esto es lo que me ayuda con el algoritmo. Acuérdense que Instagram también es una plataforma a la que tenemos que estar agradando frecuentemente, así que cuando interactúas me ayudas a llegar a muchos más de tus colegas que están en este momento siguiéndome. Entonces quiero que volvamos a este tema del que hablábamos ahorita y es el problema, yo siento, de crecer tu consultorio. No es incluso lo que estás haciendo, tu día a día o tu atención de pacientes o incluso la forma de atraer pacientes calificados a tu consultorio de salud, sino que muchas veces es la forma en la que tú estás viendo, digamos que tu consultorio o tu práctica profesional, tu actividad profesional. Y esto es algo que trabajamos mucho durante las sesiones. ¿Qué pasa con este tema? Definitivamente hay algo que yo siento que en el sector salud no se habla y evidentemente es ese miedo a vender. Y eso es lo que yo llamo el síndrome de la bata blanca profesional. Y hoy quiero que hablemos un poquito de ese tema, porque como te decía, quiero que tengamos estas cápsulas esta semana mucho más cortas para que hablemos de temas específicos que pueden estar bloqueando tu crecimiento, que pueden estar bloqueando esa forma en la que tú puedes lograr facturar más en tu consultorio o en tu negocio del área de la salud. Bienvenidos a quienes van llegando y esto también es un espacio que siempre les digo, no quiero que sean monólogos, sino que quiero también que podamos interactuar, así que recuerda que puedes estar dejándome preguntas aquí, tanto en el interrogante como en la cajita que tienes de comentar en la parte de abajo. Entonces, hay algo que les decía ahorita y es el síndrome de la bata blanca profesional. ¿Qué pasa o cómo podemos empezar a detectar el síndrome de la bata blanca profesional? Muchas veces me dicen, Clara, yo no soy bueno para vender. Y esto es algo que se da casi que en todos los escenarios. Hace poco estuve en un escenario de un laboratorio y al final una de las preguntas era básicamente no estamos formados para vender y ni siquiera desde la academia hemos tratado el tema de vender. Entonces aquí es donde empezamos a ver que hay nociones de lo que yo llamo el síndrome de la bata blanca profesional, que ya te voy a contar un poco más al detalle de lo que significa. Muchas veces me dicen, Clara, el tema de las ventas no tiene que ver conmigo, esto es algo que tiene que ver con mi asistente, es mi secretaria la que se encarga realmente del proceso comercial. Yo me encargo de atender a mis pacientes y ahí es un claro ejemplo cuando puedes estar sufriendo de lo que yo llamo el síndrome de la bata blanca profesional. Otras veces me dicen, Clara, lo que pasa es que no quiero parecer intenso con mi paciente y es ese miedo a estar ofreciendo, a estar lo que yo llamo muchas veces en ese modo venta. Entonces me dicen, no sé cada cuánto debemos estar, digamos que acercándonos a los pacientes que de pronto se vieron interesados en algún momento y definitivamente
no han vuelto a aparecer o no sé nada de ellos, pero no quiero sonar intenso. Me preocupa que estemos hablando de lo mismo en mis redes sociales porque puedo sonar intenso. Entonces es ese miedo realmente a repetir el mensaje, a contactar a los pacientes y básicamente es porque sienten que si el paciente cree que ustedes están ahí, que están pendientes, su único objetivo es venderle más. Y ahí es cuando yo les digo, y hay una frase que uso mucho, es vender más en tu consultorio o tu negocio del área de la salud, es ayudarle a más pacientes en su recuperación. Y por eso es que digo que es ese miedo a vender, ese miedo o ese síndrome de la bata blanca profesional, porque es lo que te limita, lo que te impide crear incluso estrategias en tu consultorio, lo que te impide organizar a tus personas claves, lo que te impide estar estructurando el día a día con el objetivo de lograr vender más. Pero resulta que cuando tú vendes más, lo que estás haciendo es llegando de pronto a nuevos pacientes, es decir, estás extendiendo tu mensaje, estás llegando a personas que seguramente ni siquiera sabían que tú existías y puedes llegarle con una solución. Estás de pronto enfocándote en servicios que tú, digamos que los haces de manera única. De pronto tú eres la mejor opción de recuperación para ese paciente, pero tu paciente no lo sabe. Entonces, todo eso es lo que compone o lo que lleva al síndrome de la bata blanca profesional. Esto es algo que a veces me dicen, Clara, puede sonar un poco marquetero, aparecen a veces los haters y me dicen, Clara, se estás inventando síndromes, se te estás inventando cosas para obviamente hacer el mensaje más grande, y a veces les digo, pues de pronto sí, y quiero contarles también de dónde sale el síndrome de la bata blanca profesional. Yo llevo 12 años trabajando con médicos y profesionales de la salud, con tus colegas, ayudándoles a elevar su nivel de ingresos. Y no desde ahora empecé a hablar del síndrome de la bata blanca profesional. Hace 12 años, creo que desde el primer consultorio, desde el primer momento que llegué a trabajar con médicos, me empecé a dar cuenta que había algo que frenaba a los médicos. Y entonces yo lo llamaba de una manera no tan chévere, no lo voy a decir en este live, pero yo les decía que había algo que tenía que ver con su bata blanca. Y les decía que de pronto eso era lo que les estaba limitando, y empecé a entender que tenía que ver con la formación, que en el caso de los médicos podía tener que ver con el tema muchas veces del juramento hipocrático de lo que muchos me hablan. Y ahí empezamos entonces, o yo empecé a entender que realmente habían un montón de factores que hacían que los médicos tuvieran miedo a vender, no se sintieran confiados, y que eso estaba limitando su crecimiento, incluso desde que tenían a su paciente enfrente. Entonces, desde ese momento nace lo que en su momento yo decía o mencionaba como esa limitante que les daba esa bata blanca, y obviamente pues el concepto fue evolucionando, fue creciendo y fue empezando a generar como explicaciones en torno al tema, y de ahí nace entonces el síndrome de la bata blanca profesional. Yo sé que existe el síndrome de la bata blanca, entonces muchos me dicen también, Clara, lo que pasa es que el síndrome de la bata blanca tiene que ver con una alteración que tienen los pacientes cuando están con nosotros, cuando ven una persona con la bata blanca. Entonces ahí es cuando yo les digo, claro, lo que pasa es que el paciente lo puede sentir, pero tú también lo sientes cuando tienes la bata blanca puesta y cuando tienes a tu paciente enfrente. Entonces de ahí ese es el origen de todo este concepto del síndrome de la bata blanca profesional. Entonces, aquí en mis notas pues traigo obviamente organizado, como siempre, los temas que vamos a tratar, y entonces empecemos por la definición o cómo es que yo cada vez más hablo de este síndrome de la bata blanca profesional. Entonces, para mí, se los voy a leer tal cual, es el conjunto de creencias y bloqueos mentales que te impiden intervenir estratégicamente en el proceso comercial de tu consultorio o tu negocio del área de la salud. No se trata de ser vendedor, se trata de ser líder, y eso es un poco lo que cada vez quiero incorporar más en el síndrome de la bata blanca. Entonces es esa invitación que yo hago cuando les digo tienes que trabajar el nivel de síndrome de la bata blanca profesional, es empezar a entender, uno, hacer las paces con el tema
de ventas, porque si tú no estás en modo ventas, pues no vas a poder ofrecerle a tu paciente la mejor opción de recuperación, esa que tú has diseñado de manera juiciosa durante todos estos años y esa con la que tú seguramente te has venido destacando en frente de tus colegas. Entonces ese es el tema del síndrome de la bata blanca. Y lo segundo que quiero estar resaltando todo el tiempo es empezar a liderar tu consultorio, tu negocio del área de la salud. Y eso es algo que menciono muchas veces en mis sesiones de mentoría de prueba, que son mis sesiones gratis, o menciono también en mis mentorías pagas, tanto en la mentoría Factura Más como en mi mentoría SS Escala tu consultorio de salud, o hoy en los procesos que hago adentro de los consultorios, que son los insights, que seguramente me has estado escuchando cada vez más de este tema, y es cómo los médicos y profesionales de la salud deben asumir esta posición de liderazgo en sus consultorios. Yo les digo que ustedes son emprendedores, muchos ya son empresarios cuando están en un nivel mucho más avanzado, pero muchos están todavía en ese momento también de emprendimiento, de estar, digamos que, organizando, de estar intentando pasar de ser ese profesional independiente que simplemente llega todos los días a su consultorio a atender pacientes de la mejor manera, a empezar a pensar en negocio, en empresa, en cómo me organizo, en cómo organizo mi equipo de trabajo, en cómo empiezo a ser cada vez mucho más intencional, en cómo garantizo que la atención de mi paciente sea la mejor, en cómo ofrezco el mejor servicio. Todos esos también hace parte de esos componentes de crear empresa o de empezar a construir, digamos que, tu negocio y en poder empezar a crecer y pasar, eso yo lo llamo, digamos que el journey del médico y profesional de la salud, y es como puedes pasar por diferentes momentos. Y bueno, aquí sigo, digamos que trabajando todos los temas o a veces empiezo como a hablar de diferentes enfoques porque realmente cuando empezamos a plantear el síndrome de la bata blanca y ese tema de vender y ese tema de liderar, pues obviamente tengo que estar tocando los diferentes puntos que tienen que ver con tu negocio y por eso obviamente para mí trabajar el síndrome de la bata blanca profesional es el primer paso, es la primera etapa o el primer, digamos que, tema que tú debes trabajar a fondo cuando quieres elevar tu nivel de ingresos. Entonces, eso es lo que para mí significa el síndrome de la bata blanca profesional. Te voy a dar algunos ejemplos de cómo se presenta este síndrome de la bata blanca profesional en tu consultorio o en tu negocio del área de la salud. Lo primero es que puede pasar que nunca analizas tus ventas. Y ya te voy a hablar un poco más y quiero que quienes lleguen me dejen interacciones o me dejen algún saludo acá en comentar o me cuenten cuál es su especialidad del área de la salud o su especialidad médica o de dónde se están conectando. Esas son, digamos que cosas que siempre me gusta estar validando acá en el live. Entonces, lo primero es que nunca analizas tus ventas y esto es algo que me pasa todo el tiempo. Y es que llego al consultorio y me dicen, Clara, quiero vender más, pero no tienes ni idea cuánto estás vendiendo. ¿Cómo va tu mes en este momento? Si hoy estamos a 23, ya deberíamos saber cómo va el tema de las ventas en tu consultorio, en cuánto va el nivel de facturación. Y muchos no pueden contestar esa pregunta. Entonces ahí es cuando les digo, ojo, porque este es uno de los síntomas del síndrome de la bata blanca. Todavía no estás liderando tu consultorio, tu negocio del área de la salud. Todavía no crees que tus ventas son importantes y por eso ni siquiera las estás monitoreando. Otra segunda forma de cómo se presenta el síndrome de la bata blanca profesional. No sabes cuántos pacientes nuevos te están llegando cada semana. Pero claro, si no tienes ni idea de cuánto has facturado o cuántos pacientes has atendido, pues ni siquiera puedes llegar a un nivel de profundidad mayor y saber cuántos pacientes nuevos están llegando en este momento. Muchas veces les digo, me dicen, Clara, ¿yo qué debería medir? Ahí hay una cosa clave y es cuántos pacientes están llegando a tu consultorio que son nuevos o que son recurrentes, que es la forma en la que yo normalmente los estoy clasificando. ¿Por qué? Porque entonces si tú hoy tienes campañas nuevas, tienes campañas de marketing, estás invirtiendo en marketing digital, estás generando contenido frecuentemente o tienes campañas de SEM en Google,
o tienes algo en lo que estás invirtiendo y no estás midiendo cuántos pacientes nuevos te están llegando, pues no tienes ni idea qué resultado estás generando de esa actividad que hoy estás haciendo. Y eso nuevamente me deja ver a mí que no estás liderando tu consultorio, tu negocio del área de la salud y por consecuencia pues estás sufriendo del síndrome de la bata blanca profesional. Va la tercera. ¿Cómo podemos saber cómo se presenta ese síndrome de la bata blanca profesional en tu consultorio, tu negocio del área de la salud? Hay uno tercero que me gusta mucho y es evitas hablar de precios con claridad. Entonces, Clara, aquí juego con el tema de mi nombre. Espera aquí la voz, perdón, pero quienes me siguen, curiosamente por historias y demás, se han dado cuenta que vengo de una crisis de una gripa dura que decía que era COVID, sinusitis y demás en los últimos 15 días, entonces todavía hay rezagos, pero no quería dejar de pasar esta semana para hacer esta serie de Despierta tu consultorio de salud y factura más, que es como he llamado esta serie de lives donde vamos a tener 4 espacios como estos para que hablemos de temas muy específicos y mucho más concretos de lo normal. Entonces volvamos a la tercera y es evitas hablar de precios con claridad. Entonces nos da de pronto miedo entregar información de precios a través de WhatsApp cuando la persona está haciendo una pregunta específica. Claro, hay maneras de hacerlo, de pronto podemos dar rangos, podemos hablar cosas diferentes, pero es ese miedo a decir cuántos son los precios y además créeme que los precios hacen parte fundamental de tu estrategia, incluso de tu estrategia de marketing o tu estrategia también de ventas, porque cuando yo tengo cierto nivel de precios, yo también estoy segmentando a mis pacientes, estoy definiendo cuáles son los pacientes que a mí me interesan. Y eso es un tema del que yo hablo mucho y es que tienes que entender que no todos los pacientes son para ti. De hecho, tengo toda una sesión montada sobre este tema y ayer en el Insight lo hablaba mucho con las personas con las personas claves del equipo. Estaba trabajando con el equipo de agendamiento, tanto la persona de recepción que está a cargo del agendamiento con un externo que les está dando soporte a este equipo y a ellos les decía mucho porque también había preocupación del tema de precios no solamente en el profesional de la salud sino en su equipo, en sus personas claves. Entonces este es un síntoma del síndrome de la bata blanca. Esta es una forma en la que el síndrome de la bata blanca profesional digamos que se presenta en el día a día de tu consultorio, tu negocio del área de la salud. Y lo cuarto es que te incomoda sugerir más de un servicio y ese sí que es común, porque entonces hay un miedo a decir, ok, si ya digamos que te ayudé con esta cirugía, te puedo ayudar entonces con esto adicional, con este tratamiento, o si ya te puse, en el caso de los estéticos, si ya te puse este bioestimulador, entonces deberías complementar con esto y con esto, y qué tal si en 6 meses puedes venir por esto, y entonces me dicen, Clara, pero entonces el paciente va a creer que yo solo le quiero vender, pero resulta que si tú entiendes que vender más es ayudar a tus pacientes en un mejor proceso de recuperación, esto va a empezar a cambiar. Y si a ti hoy te está dando miedo ofrecer más de un servicio, entonces seguramente es que tú estás sufriendo de eso que yo llamo el síndrome de la bata blanca profesional. Entonces, esto definitivamente es todo lo que quería contarte hoy. Esto del síndrome de la bata blanca profesional es empezar a entender que debes liderar tu consultorio del área de la salud y lo más importante es que debes dejar tu crecimiento al azar y tienes que empezar a planear cómo vas a crecer. Y lo primero en lo que debes trabajar es lo que yo llamo estrategia de generación de ingresos. Y la estrategia de generación de ingresos tiene que ver con tu estrategia de modelo de negocio, no es algo que me inventé recientemente. Tiene que ver con la parte del modelo de negocio de cómo estás creciendo, cómo vas a elevar tu nivel de ingresos y por eso yo lo llamo esa estrategia de generación de ingresos, porque muchas veces me dicen quiero crecer, quiero escalar, quiero hacer crecer mi negocio, quiero contratar a muchos más profesionales del área de la salud, pero cuando les digo, ok, dime entonces qué estás ofreciendo, cómo lo estás ofreciendo, a quién se lo estás ofreciendo, qué pacientes quieres que lleguen a tu consultorio
o a tu negocio del área de la salud, qué es lo que estás estimulando, muéstrame tu estrategia de precios, muéstrame tu competencia, cómo estás tú frente a tus competidores, cómo te estás haciendo reconocer o cómo estás siendo conocido ante tus pacientes. Aquí llegó mi asistente que llega siempre en el momento clave. Entonces todo esto tiene que ver con la estrategia de generación de ingresos y eso es precisamente lo que trabajamos en mi mentoría Factura Más. Y obviamente pues tengo que ofrecerte o contarte, aprovechar este espacio para que hablemos un poco más de esta mentoría Factura Más. Es mi mentoría con la que empecé, con la mentoría que llegué al mundo digital, porque también tú sabes que yo empecé a trabajar adentro en el día a día de los consultorios y los negocios de los médicos y profesionales de la salud. Trabajé por 10 años manejando una sociedad de oftalmólogos y bueno, con mi outsourcing administrativo y contable, obviamente trabajamos con muchos más médicos porque yo llevo ya 12 años trabajando de manera exclusiva con médicos y profesionales de la salud. Entonces mi mentoría Factura Más es la mentoría de 4 semanas normalmente en donde te ayudo a desarrollar tu estrategia de generación de ingresos, que es la primera parte en la que tú debes empezar a organizar y a repensar tu modelo de negocio, porque por eso te decía hoy como abrimos este live, muchas veces no es lo que pasa en tu consulta, muchas veces es la forma en la que tú estás viendo tu práctica profesional. Entonces, quiero invitarlos a esta sesión, o a esta sesión no, a este grupo número 14, ya llevo 14 grupos en la mentoría Factura Más. Esta va a ser un grupo súper especial y quiero que entiendas que va a ser el último grupo de la mentoría Factura Más, porque vamos con este grupo, voy a grabar la nueva versión del curso base de mi mentoría. Vamos a grabar, digamos que la evolución, la versión 3.0 de todo el método Factura Más, así que la mentoría Factura Más como la conoces hoy en día deja de existir. Este grupo número 14 es el primer grupo en donde vamos a tener esta versión 3.0 mejorada. Va a ser una versión pionera, va a ser una versión 100% en vivo. Vas a poder tener la posibilidad de llegar a todas mis sesiones de grabación en vivo y compartir conmigo y ayudarme también a nutrir con tus preguntas y con lo que pasa en tu consultorio todo este nuevo espacio. Y por eso entonces empezarás a oír que esta versión número 14 de mi mentoría Factura Más va a ser una versión completamente diferente a lo que de pronto incluso quienes ya han pasado por ella han tenido en estos espacios. Entonces lo primero que quiero que sepas es que va a ser completamente en vivo, vas a poder llegar a las sesiones, vas a tener nuevo contenido, no vas a tener un espacio además de acompañamiento de 4 semanas, sino que vas a tener un espacio de 6 semanas, vamos a tener 4 semanas donde nos vamos a ver de forma permanente y 2 semanas en donde también vas a poder avanzar para que luego puedas llegar lleno de preguntas y en las sesiones de mentoring y acompañamiento puedas tener mucha más interacción conmigo. Entonces, bueno, quiero que estos sean espacios de 30 minutos. Esto es el Despertar tu consultorio de salud, que hace parte de esta sesión de 4 series que vamos a tener, de 4 lives que vamos a tener esta semana, en donde quiero que tengamos 30 minutos para conversar de temas específicos que te ayudan a despertar ese consultorio y a que puedas facturar mucho más en tu consultorio, tu negocio del área de la salud. Así que nos vemos mañana. Mañana vamos a hablar de atracción de pacientes calificados, que es un tema que sé que les gusta bastante. Así que nos vemos mañana también a las 7 de la mañana en este espacio de Despierta tu consultorio de salud y Factura Más, para que sigamos hablando de esos temas claves en los que puedes empezar a trabajar para que puedas elevar este nivel de ingresos. Si quieres que te cuente mucho más de todo esto, pues entonces te invito a que escribas acá la palabra despierta para que llegues también a alguno de mis grupos de anuncios donde voy a estar compartiendo las grabaciones de estos lives para que estés atento de los temas que vamos a estar tratando y también para que pueda contarte más de mi mentoría Factura Más. Si quieres definitivamente unirte a este nuevo grupo, pues entonces escribe aquí G14, que es la palabra que estamos utilizando para que puedas llegar
directamente a unirte a este grupo especial de mi mentoría Factura Más, que empieza el próximo 11 de agosto. Así que todavía estás a tiempo para unirte. Son solamente 20 cupos que están liberados para esta versión especial. Si eres alguno de mis mentorados y quieres unirte nuevamente, pues escríbeme para enviarte el precio especial de extensión que todavía está activo para que hagas parte de esta nueva versión y te actualices en la versión 3.0 de mi método Factura Más. Te mando un abrazo, que tengan un feliz día y no se les olvide, hay algo que siempre les digo y es que necesitan tomar acción, necesitan implementar así sea una de las cosas que hablamos en este espacio, porque de nada sirve que puedas llegar a estos espacios y que definitivamente no puedas empezar a accionar en tu consultorio y no veas cómo tu consultorio empieza a crecer y puede empezar a facturar más. Entonces te mando un abrazo y nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Chao, chao.